Bueno, pero Manuel Dahmer está con nosotros, bienvenido, buenas tardes, para hablar un poco de este tema, ¿no? Pero él tiene otro asunto en relación a esto que originalmente fue una queja de los pobladores de Pucusana, es decir, se han quedado con nuestra agua. Es decir, alguien en el camino a la municipalidad decidió pasarle el agua que era de la gente, ¿no?, a una explotación industrial. Y eso no significa que la gente esté en contra del progreso industrial, nada, pero digamos, no puede ser una cosa al precio de la otra, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación. Este es un tema que tiene que ver con el uso ciertamente de los espacios públicos, con el uso de los recursos de la ciudad. Si se entrega un área para un uso comercial, quien va a invertir va a tener una ganancia, pero además todo el conjunto va a tener que usar los impactos de esa inversión que se va a hacer. Entonces la ciudad requiere parques, la ciudad requiere áreas públicas, la ciudad requiere áreas de tránsito, la ciudad requiere áreas de seguridad, y si es que no tiene ingresos la municipalidad para cubrir esa parte, claro, lo que va a ocurrir es un desbalance urbano que claro, genera inseguridad. Y esos ingresos vienen, entre otras cosas, de permitir el desarrollo industrial que por un lado genera empleo para la gente, ¿no es verdad? Y por el otro lado tributa, ¿no? Entonces van las dos cosas complementarias. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está ocurriendo es que hay una empresa, que es la empresa Coca-Cola, que tiene un área que está en crecimiento, es un área que la puedes ver acá, está identificada en Pucusana. En esa área que señalas, la empresa le presentó a la municipalidad un recurso. Se lo presentó el 26 de marzo del 2014. ¿Por qué? Porque la municipalidad había aplicado la ley y le decía, tú tienes que pagar 8 millones de soles por lo que viene a ser la valorización comercial de la habilitación urbana. Tú vas a usar esa área. Y por eso los derechos municipales son 8.300.000, porque es el valor comercial de un terreno. O sea, va a tener ganancia la empresa, no es que va a perder, la empresa va a ganar muchísimo con ese terreno. Entonces simplemente los aportes a la ciudad, o sea, los aportes al bien común, los aportes al ciudadano, los aportes en parques, en plazas, en recuperación urbana, eran 8 millones. ¿Qué hace la empresa? Ellos decían que no, que era un terreno rústico lo que habían adquirido. Ellos presentan una documentación y dicen que no van a hacerlo y que tienen que pagar solamente 9.000 soles. Y el documento que ellos presentan, ciertamente rechazado por la municipalidad, y es un documento de Coca-Cola. Aquí tengo el Coca-Cola. Sí, es un documento formal de la empresa Coca-Cola, presentada por su máxima entidad. Claro. Eso es en marzo. Y hace una serie de referencias, dice el artículo 16 del reglamento de la ley 29.090, aprobado por decreto supremo, etcétera, etcétera, establece en su numeral 16.9 que los aportes reglamentarios se regulan por lo previsto en la norma técnica GH 020. Eso es marzo del 2014. Yeah. Bueno, el 28 de julio, el presidente de la República presenta... Porque esto, digamos, es un conflicto ya entre un privado y un municipio. Y que además hay leyes y hay procedimientos y hay tradición sobre el punto. Tenía que aportar. ¿Qué pasa? En vez de aportar, resulta que el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley, donde aquí tengo subrayado, puedes mirarlo, los mismos términos, exactamente los mismos, que están en el recurso de la empresa Coca-Cola, son incluidos como fundamentación del proyecto de ley presentado por el ministro. Está bromeando. No estoy bromeando, puedes ver, punto por punto, hasta los pies de página. Todo es exactamente igual, pueden mirar los pies de página, son los mismos. El literal del artículo 13 de la referida ley, ¿dónde está eso? El artículo 13, creo que está antes. Sí, pues acá está. ¡Qué fe! Mire, esto es lo que manda la Coca-Cola Municipalidad, dice, el literal E del artículo 13 de la referida ley obliga al titular de la licencia a dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones. Y el documento presentado... Por el presidente del Consejo de Ministros. Por el presidente del Consejo de Ministros dice, el literal E del artículo 13 de la referida ley obliga al titular de la licencia a dar cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones. De ahí continúa el documento de la presidencia del Consejo de Ministros. En el literal E del artículo 19 de esta ley, referida a la recepción de obras, se establece que para la recepción de obras, cuando corresponda, está medio mal escrito, ¿no?, se debe adjuntar los comprobantes de pago. Y eso es exactamente lo que dice en el documento. ¡Qué horror! Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, yo lo estoy viendo. Dice, el literal E del artículo 19 de esta ley referido a la recepción de obras establece que para la recepción de obras, cuando corresponda, se debe adjuntar los comprobantes de pago de la redención de las áreas de aporte. Y así... O sea, pues digamos que no es la mejor construcción, ¿ah? No, digamos, yo lo habría escrito mejor.
hasta una persona podría haberlo corregido, ni siquiera está corregido, está transcrito. Porque está reiterativo, entonces, como diría. El documento de la Coca-Cola, que es propiedad de la Coca-Cola, que está financiado por la Coca-Cola y que es parte de un recurso rechazado por la municipalidad. El artículo 16 del reglamento de la ley 29090, aprobado por el Decreto Supremo número 008-2013 Vivienda, establece en su numeral 19 que los aportes reglamentarios se regían por lo previsto en la norma técnica no sé cuántos. Y acá dice, el artículo 16 del reglamento, ¡qué horror! Es exactamente el mismo texto. Ahora, ¿esto qué cosa quiere decir, Nicolás? Esto quiere decir lo siguiente, que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en defensa de los parques, porque estamos hablando de los 15 parques zonales que se van a quedar sin recursos si se aplica esta norma que está planteando el gobierno, en defensa de los usos públicos que en mi Lima tiene en el centro de Lima y en otras partes de la ciudad, en defensa de los espacios de convivencia urbana, aquí el gobierno ha simplemente transcrito. La pregunta es, ¿quién le hizo al Ministerio de Economía y Finanzas la consultoría? Claro. ¿Quién le redactó la ley? ¿Quién incluyó esto en el proyecto de ley mandado por el Poder Ejecutivo? Eso tiene que aclarar el ministro de Economía y Finanzas. No, porque eso se llama lobismo. No, si uno mira esto así, digamos, frente a frente, lo que uno tiene es un conflicto privado que tiene una empresa, como muchísimos que hay en el país y que es normal, es lo que ocurre. Lo tiene con la gente quiere pagar menos, se pelea, ¿no es cierto? Pero de repente aparece una ley donde se está resolviendo a favor de exactamente lo que pide con sus mismos términos. Algo más, el recurso que dice el privado supone que lo que ellos están fundamentando arroga, o sea, deroga supuestamente la ley que obliga a que se pague a nivel comercial. Entonces utiliza una frase que no la utiliza el Poder Ejecutivo, y dice que se entiende que es una abrogación tácita de la ley. Una ley no se abroga tácitamente, no se deroga tácitamente, se deroga por otra ley. Por eso lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es tomar el mandato de Coca-Cola, esta es una ley Coca-Cola, el ministro Castilla ha hecho un lobismo a favor de Coca-Cola para que sea derogada explícitamente la norma. Eso es para que no pague 8 millones de soles, sino 9.000 soles. Y afecte y se quiebre un parques que utilizan 8 millones de ciudadanos de Lima. Ahora, o sea, ya, digamos, pensemos bien del ministro Castilla. Yo sé que a usted, congresista, le cuesta pensar bien del ministro Castilla, pero él puede haber sido sorprendido con esto. Yo pienso bien, pienso que es un excelente lobista a favor de los grandes intereses económicos. Pero puede haber sido sorprendido, a él le pueden haber traído esto, a él le puede haber parecido razonable. Si hay que promover la inversión privada, no, o sea, de repente, ¿no? Inspirado por razones ideológicas, le ha parecido esto de lo más... Te digo lo siguiente sobre eso. La empresa redacta un artículo pensando en su ganancia. Entonces las normas las mira pensando en su función, yo voy a perder plata, en vez de pagar 8 millones, ya le pagaré por lobby a algunos una cantidad y al final voy a pagar 9.000 a la municipalidad. Solamente le interesa eso a la empresa. Al Poder Ejecutivo, al Estado, lo que le interesa es el bien común. ¿Dónde está en el proyecto del Ejecutivo la reflexión sobre qué pasa con los espacios públicos de la ciudad? ¿Qué pasa con los 15 parques de Serpar? No existe. ¿Qué pasa con los usuarios que van familiarmente y recreacionalmente todos los fines de semana, más o menos en 8 millones de limeños que van a visitar estos parques y que son un lugar de recreación, de educación, de seguridad? ¿Qué pasa? Esa reflexión no existe. Ahí no hay una visión de qué ocurre con los municipios y sus prediales, porque no solamente va a afectar a Lima, afecta a todos los municipios del Perú, porque el predial es el principal ingreso municipal. ¿Dónde está la reflexión sobre eso? No existe. Lo único que se dice es, va a afectar la inversión privada, lo cual es falso. Aquí tengo la información que se puede ver cómo la inversión inmobiliaria en los últimos años, del 97 al 2013, ha crecido inmensamente pagando valor comercial. ¿Por qué? Porque es un gran negocio cambiar el uso del suelo. Pero el uso del suelo tiene que ser para ciudades vivibles, no para ciudades que sean destruidas. Pero para entender, o sea, lo que pretendía Coca-Cola en esta disputa es pagar derechos como si el predio tuviera características rústicas. Como si no se fuera a usar, como si quedara ahí en cuanto tal, como si no iba a tener ninguna ganancia por ese predio, y eso es falso. Entonces lo que hace la norma... Ahora, ¿y en qué punto estamos? Porque la norma ya salió, la norma ya se aprobó, la norma es la que ha entregado para discutirse. Ha entregado el 28 de julio para discutirse, está en comisión, este miércoles va el ministro a la Comisión de Economía, yo voy a estar ahí, soy miembro de esa comisión, y le voy a decir, oiga, ministro, ¿qué es esto? ¿Quién redactó esto? ¿Coca-Cola? No puede ser. ¿Qué empresa
empresa hizo la intermediación. O sea, claro, porque acá debe haber... claro. Alguien tiene que haber hecho eso. El problema es que acá es contundente. El texto es exactamente el mismo. Es el mismo, es el mismo. O sea, el texto de un reclamo presentado por la Coca-Cola ¿no? Acá está el documento. ¿Qué fecha tiene? El 15 de abril. ¿No? Está dirigido al señor Pedro Calcina Huanca, gerente administrativo del Servicio de Parques de Lima. Interpone un recurso de apelación contra la resolución de la gerencia administrativa número 502-2014 del 26 de marzo del 2014. Y lo firma, esto es enviado por la corporación Lindley, que es la propietaria de Coca-Cola, lo firma Jorge de Albertis, y lo firma, bueno, firma 2 veces Jorge de Albertis, ¿no? Firma como apoderado, mira, y como gerente de asuntos legales y regulatorios. Ahora, el problema es que buena parte de este texto que fue presentado... El mismo, exactamente el mismo. Es como si escucháramos un Cornejo Lix que le dijera, oye hermano, sorry, disculpa, pero méteme este artículo, pues. Parece esas bromas que salen como en Vela Verde, que se la tomó en serio, ¿no? Claro, pero aquí es verdad. El otro día, o sea, aquí lo que es verdad es que está el proyecto de ley comprometiendo al presidente de la República y a la presidenta del Consejo de Ministros, que estoy seguro no saben nada de esto, comprometiéndolos en una acción que es un lobismo directo, así, dirigido expresamente a que Coca-Cola no pague 8 millones de soles, sino 9.000 soles. Por menos gente ha ido a la cárcel, por menos se han abierto procesos judiciales. Este ministro tiene que renunciar. El ministro de Economía y Finanzas, este es un acto probado de lobismo. Ahora, el temor que vamos a ir a la pausa, vamos a ir con el congresista Manuel Dama, vamos a abrir el teléfono, pero además, o sea, hay una preocupación con respecto al tema, por eso mucha gente quiere cuidar a Castilla, ¿no es cierto? Que es la continuidad de una política económica que con todos sus defectos nos ha dado estabilidad, nos ha permitido crecer. Sí, ha fracasado, estamos en parálisis, en recesión. Vamos a la pausa y regresamos. Con Manuel Dama, volvemos. Estamos con el congresista Manuel Dahmer Eguaguirre, que nos ha traído una historia explosiva, de verdad, porque hay un conflicto entre la municipalidad... el servicio de parques, en realidad. La Municipalidad Metropolitana del Servicio de Parques. La Municipalidad Metropolitana y la Coca-Cola alrededor de los pagos por habilitación urbana de un terreno en Pucusana donde la Coca-Cola está construyendo una planta. Que es Servicio de Parques y Emilima, los dos son los afectados en su conjunto. Entonces, según la versión de Coca-Cola debían pagar 8.000, 9.000 soles, según la versión de la Municipalidad debían pagar 8 millones de soles, según el tratamiento que se le diera. Es decir, si esto se trataba como predio rústico o si esto se trataba como terreno comercial. El problema es que el texto que tiene, digamos, la solicitud de reconsideración o de apelación que presenta la empresa Coca-Cola, tiene párrafos completos, incluyendo los pies de página, pero completos, textuales, 1, 2, 3, 4, 5 párrafos completos, más los pies de página, que son exactamente iguales, exactamente, al proyecto de ley que ha presentado el ministerio. Pues esto lo presentó ¿quién? El presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo. Con la rúbrica del presidente de la República. ¿No? Es un acuerdo del Consejo de Ministros. El problema es que es una copia literal de un documento privado, de un conflicto privado que responde a intereses privados. Es la ley Coca-Cola. Entonces es una ley donde se toma lo que esta gente pide como un tema privado para ya legalizarlo, olearlo, sacramentarlo y que no haya discusión al respecto. Sí, como conversábamos, cualquier privado puede presentarle propuestas a cualquier congresista, al Ejecutivo, a cualquier ministro, pero la óptica del privado es como tengo mi ganancia. La óptica del interés público es evaluar, bueno, qué va a pasar con los parques, qué va a pasar con los usuarios, qué va a pasar con el uso público de la ciudad, y sobre esa base fundamentar, explicar en uno o en otro sentido. Eso no existe acá. Aquí lo único que existe es, hay un pedido de Coca-Cola, ya que pase, fírmalo, ponlo y mándalo al Congreso para que lo aprueben como sea, porque este ministro es intocable. El ministro Castilla aparentemente es intocable y él es el responsable de la crisis que hay ahora en el Perú, porque al comienzo de gobierno hubo una sobreganancia minera que debe haberse impulsado para reactivar la economía, para consolidar articulaciones productivas, para mejorar la productividad, y no hizo nada de eso. El ministro guardó plata, se quedó con recursos, no sabía qué hacer, al final lo gastaba de cualquier forma, y resulta que tenemos ahora una economía en crisis, y los proyectos que se anuncian multimillonarios, algunos son buenos proyectos que van a caminar, pero de aquí a 8 o 10 años. O sea, tenemos varios años. Claro, pero algún mérito, estamos saliendo un poco del tema, pero algún mérito tiene que reconocerle, pues, congresista, a lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea,
si algo nos ha salvado de la crisis que ha vivido el mundo es, digamos, ciertos parámetros de manejo de la economía que más allá de los avatares políticos se han sostenido y tenemos lo que tenemos hoy, ¿no? Nos ha salvado de la crisis más grave, que China crezca, eso nos ha salvado. Pero en la economía peruana se le dijo, yo he formado parte del gobierno, al comienzo he sido parte de Gana Perú, yo soy congresista que viene de la elección de Gana Perú y ahora estoy en el Frente Amplio. Y cuando entramos al gobierno, Salomón Lerner presentó en el primer gabinete una política económica de la cual era parte Castilla, y Castilla la saboteó paso a paso, una a una. Mira, ha saboteado tanto que se hace la refinería de Talara, estudiada 3 veces, ratificada 3 veces, y una vez que ya está comprometida la inversión y que va a caminar, Castilla ahora dice que va a hacer una auditoría internacional de la refinería de Talara. O sea, la sabotea él mismo. Entonces, los proyectos poquitos que hace este gobierno, el propio Castilla los sabotea. El ministro de Energía ha estado visitando el proyecto de la refinería. Sí, pero Castilla ha anunciado una auditoría internacional. O sea que al final, el que va a invertir eso, ¿qué es esto? ¿Tu ministro te va a hacer una auditoría a ti mismo? Una cosa de loco. Bueno, lo que pasa es que Castilla es un buen cajero, eso sí, es un buen cajero. Mide las cuentas, guarda la plata y al final, cuando ya está ejecutado el presupuesto, gasta un poquito, gasta otro, para eso. Pero Castilla, lo que en este caso ha demostrado que es un buen lobista. Castilla es el más grande lobista que ha entregado el gabinete y el manejo de la política del gobierno, la política económica fundamental, a los grandes grupos económicos. De tal manera que no es una broma cuando Carlín dice que este es el gabinete de la CONFIEP, o sea, de los grandes empresarios privados. O sea, ha habido un cambio. Ahora, la reforma del Estado que hace Castilla, según señala Carlín, es un sector son los abogados de las empresas, otro es el MEF, y otro es la aplicación de las normas. Ese es el Estado. A eso se reduce la política central. Por eso es que desaparecen las articulaciones productivas, la elevación de la productividad. ¿Cuál es una de las cosas sustantivas que ha hecho Castilla y que ahora quiere profundizar? Generalizar este tema de la inestabilidad laboral, la pérdida de derechos laborales. Y la otra es la recentralización. Y esta política que se está aplicando en el caso de Lima forma parte de eso. Y es grave desde el punto de vista urbano, porque el uso de suelos tiene que tener su correspondencia. Vivimos en ciudad. Mañana va a haber una marcha de Serpar y de todos los usuarios de los parques de Lima para movilizarse desde el Congreso. Vivimos en una ciudad donde tiene que ser vivible la ciudad. Para ser vivible hay normas. Una norma básica es, si alguien va a tener una utilidad por el cambio de uso de suelos, paga por eso un predial. ¿Y ese dinero a qué se destina? Ya está normado en el Perú, se destina a parques, al parque del que está en la casa, que está cerca. ¿Quién lo destina? A la municipalidad, es un ingreso básicamente municipal. En el Perú, no solamente Lima, hay 12 o 14 ciudades que son ciudades metropolitanas, que crecen en su uso urbano. Si eso se desaparece, vamos a tener ciudades segmentadas, enfrentadas, como una jungla de selva, en vez de ser una ciudad vivible. Sí, tenemos llamadas en la línea, si lo permite. Usted sí está de acuerdo con las llamadas, ¿no es cierto? Porque totalmente de acuerdo. José León no ha querido llamadas, pero en fin. Sí, si se pone por favor los audífonos. Sí, buenas tardes, adelante, escuchamos. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante, adelante. ¿Qué tal? Sí, bueno, felicitándolo acá el congresista Dama, ¿no? Porque está defendiendo, o sea, está cumpliendo su labor. El congresista, básicamente, su labor es defender al Estado, que somos todos nosotros. Y en cambio, el ministro, digamos, Chupamedia y arrastrado de Castilla, que defiende los intereses privados, a la Coca-Cola, a la Confiep, a las mineras, a las petroleras, etcétera, etcétera. Eso es un zafarrancho. Y sin embargo, a mí me parece, Nicolás, con todo aprecio que te tengo, de otra manera, que tú le tengas tanto miedo a hablar cuando hablas de Castilla, pues te hablas como te diga, hablando con Dios, por favor. Ponte los pantalones. No tanto, no tanto. No te van a botar el arroz, y si te botan del arroz y por hablar de Castilla, a buena hora, pues te quedas como digno. No es así, no es así, no es así. No es así, yo, o sea, como dicen en los juicios, no le tengo ni antipatía ni simpatía a Castilla, lo que me preocupa son otras cosas, me preocupa, es decir, ¿qué hacer para mantener las cosas buenas que tiene la economía y corregir las cosas que obviamente hay que corregir, porque hay un montón de cosas que hay que corregir sin producir inestabilidad, sin perder el terreno ganado, nada más, nada más. Y si Castilla está o no está, yo creo que un problema absolutamente secundario, ¿no es cierto? Pero tenemos llamadas en la línea, adelante, escuchamos. Señor Lucas, buenos días, saludo al señor Dagner. Mire, yo no sé qué entripados hay a nivel de gobierno a gobierno, de poderes económicos,
y el señor Dame que explique por qué ya no habla del megapuerto de la isla de San Lorenzo, que habían capitales privados que iban a venir a invertir, no que capitales que iba a poner acá el gobierno, nada. Por favor, resuélvame eso, gracias. Bueno, Por supuesto, sí, el tema de los adelante. puertos, en el caso del puerto del Callao y el conjunto de los puertos del país, es una de las cosas que también se ha abandonado. Ahora, los usuarios de los puertos, que somos todos los peruanos, porque de ahí viene la importación y exportación, estamos pagando un sobrecosto logístico muy grande, y eso lo pagan en particular las empresas privadas. ¿Por qué? Porque en vez de dar una inversión adecuada en el Callao, se fragmentó el Callao, y ahora demora muchísimo más que cuando trabajaba en Apu elevar las cargas a los barcos. Ahora, entrar al Callao hay colas inmensas porque no se ha resuelto el tema de acceso vial al Callao. Entonces, hay una equivocada política que este gobierno permitió. Cuando se dio la llegada del gobierno, yo era en ese momento coordinador de la transferencia en energía y minas, pero coordiné el tema de transportes. Y la APM Terminals acababa de tomar el Callao. Y tenía que resolverse el contrato, eso costaba $1 millón. Si no, iba a pasar varios años, ellos iban a hacer caja a costa de todos estos sobrecostos logísticos. El Perú requiere puertos, mejores puertos, y debe hacer una alianza ahora, por ejemplo, planteamos entre NAPU y el CIMA, para fortalecer una zona de actividades logísticas, que es lo que permitiría darle valor agregado a este flujo creciente que tiene el Perú a nivel de sus relaciones con el mundo a través de los puertos. Sí, tenemos más llamadas en la línea. Buenas tardes, adelante, escuchamos. ¿Aló? Sí, ¿Aló? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, adelante, Buenas lo tardes, escuchamos. sí, mi saludos, mi respeto, señor Lucas, y también a mi gran amigo Manuel Dagmer Ego Aguirre. Lo conozco más de 40 años, un gran parlamentario de hojas transparentes. Miren, lo que yo digo a él es lo que habla justamente sobre la aduana, sobre Callao, sobre todo eso, y sobre, más que nada, sobre la ley laboral, porque hasta ahora Frente Amplio no dice nada sobre la ley laboral, está carpetado. Es lamentable que el señor Castilla, Nadine y Ollanta, la que manejan, es triste la vida acá, el trabajador está maltratado totalmente, y los jubilados peor. Entonces, lamentablemente, lo que tenemos apoyo del Frente Amplio, pero no dicen nada, hasta ahora no sé qué pasa. Me lamenta el amigo Manuel, sobre Castilla, pues el que maneja todo es el presidente de la República, señor. Es la verdad, en la práctica. Yo soy oyente y no soy tonto porque creo todo lo que dice Castilla se hace. Esa es toda mi opinión. Manuel, por favor, habla por los trabajadores. Gracias. Sí, agradezco sus palabras, estimado amigo, pero quizá lo que está ocurriendo es que como ahora hay lo que se llama la prensa concentrada, el 80% de los medios, y yo promuevo que debe democratizarse los medios, autorregulándose, pero también con normas que existen a nivel internacional. Muchas cosas que uno hace no se conocen o no se difunden. Entonces debo decirle, explicarle, por ejemplo, fuimos con dirigentes de casi todos los gremios de los trabajadores al Tribunal Constitucional, porque hay un reclamo que se había postergado y no se había resuelto. El 27 de este mes el Tribunal Constitucional ha señalado que va a hacer una sesión especial para ver ese reclamo que se refiere a la negociación colectiva como derecho básico de los trabajadores, reconocido internacionalmente tanto en las empresas del Estado como a nivel del sector público. Y he estado el día de ayer en Arequipa. El día sábado estuve en Arequipa en una reunión donde hemos estado los trabajadores de diversas empresas estratégicas del Estado, del Banco de la Nación, de todas las empresas eléctricas regionales y Electroperú, de Sedapal, de Petroperú, y ahí se ha visto la necesidad de un proyecto de ley que yo he presentado para fortalecer el régimen de empresas a nivel competitivo. Y es el principal conglomerado económico que hay en el Perú que está abandonado por el gobierno. No fortalecerlo para excluir al resto, sino para justamente mejorar las condiciones logísticas e infraestructura del país. Y hemos rechazado tajantemente este intento de vender a precio de huevo las empresas públicas. Se quiere vender Sedapal, se quiere privatizar el derecho del agua. Una cosa es que haya inversión complementaria, inversión de asociación estratégica para determinadas actividades, y otra cosa que se venda el derecho del agua, que es un derecho humano básico, y se le ponga a nivel exclusivamente como si fuera un bien comercial. En el mundo fracasaron ya esas políticas. Ahora todos los países están justamente defendiendo el agua para los ciudadanos y garantizando mejores mecanismos para poder desarrollarlos. Tenemos más llamadas en la línea, congresista, si lo permite. Buenas tardes, adelante, escuchamos. Buenas tardes. Soy la señora Clementina de acá de Villa Salvador, para felicitar al congresista que está denunciando sobre esta ley nefasta que quiere introducir el ministro Castilla, que efectivamente va a afectar a los parques zonales, a los metropolitanos, a los que están en construcción, y más que eso a tantos niños y jóvenes que se benefician con el programa gratuito que hay en cada parque zonal. Los deportes, para el adulto mayor aeróbicos, y todo es gratuito. Entonces yo lo felicito a él y quisiera que se ahonde más en este tema,
para que no nos perjudique, porque también nosotros los del pueblo tenemos derecho a la recreación, a la diversión, al deporte, para que los jóvenes no se vayan al pandillaje, a la delincuencia, que se ocupen en cosas útiles. Eso es lo que es mi opinión, y espero que el congresista pueda hacer llegar su voz y que no se apruebe esa ley, que nos va a perjudicar a todo el pueblo. Gracias. No, muchas gracias por llamar. Tenemos, si permite, Manuel, vamos a recibir varias llamadas y ahí regresamos al estudio. Sí, adelante, por favor, escuchamos. Buenas tardes. Buenos días, señor Lucas. Fíjese, lo que el congresista dice, yo creo que la gran mayoría de la gente de bien apoya, ¿no? Es decir, que las empresas sean, digamos, productivas y sirvan pues a la nación, es decir, a los peruanos. Pero el problema, querido amigo Dan Manuel Damer, es el caso de los CERAs. CERA Lima, CERA PAC pertenece al Estado, o sea, al gobierno. En cambio, los CERAs de cada provincia pertenecen a las municipalidades. Y todos son centros de corrupción. Ninguna está buena, todo es corrupción año tras año. A ver, ¿qué podemos hacer ante eso, mi querido amigo Manuel Damer? Gracias. Sí, tenemos una llamada más en la línea. A ver, ¿qué pasó? Se ha trabado. El problema es que la gente se queja, ¿no? Que entran las llamadas y se traban. Tenemos un problemón con los servicios de teléfono en general, que es otro tema. Es otro tema que ni se lo toco acá, Manuel Damer, porque si no nos vamos. Tenemos más llamadas en la línea. Adelante, escuchamos. Perdón, Lucas. Sí, buenas tardes, adelante, estamos al aire. Buenas tardes, ¿cómo está? Para preguntar, aparte de lo que la gente comenta, como el ministro Castilla, ese es el problema de lo que nosotros estamos pasando, tanto problema laboral y las partes recreativas del pueblo, es que no quieren, porque es un sistema global. Usted me dirá, señor Lucas, que las personas que hablan ahí un poco más allá saben qué cosa es el sistema global. Lamentablemente la gente no lee, por eso que nosotros estamos engañados. Ahora, para defender los parques, ¿qué hace usted? Yo estoy acá en Chiclayo. La gente de Lima, ¿qué cosa hace? Solamente llama por teléfono y no salen a la calle a reclamar. ¿Usted cree que así van a hacer caso? Por favor, gracias. Sí, bueno, regresemos acá al estudio. Está bien duro esto, pero nos hemos ido, la verdad, en la conversación con Manuel Damer por otros temas, porque la cosa está, o sea, por ejemplo, yo he hecho al comienzo del programa una llamada de atención sobre el tema de la convención, que yo creo que es de alguna manera emblemático, ¿no? Es decir, la gente está molesta, y de verdad está molesta, y salen a protestar por su molestia, luego que han intentado por diversos medios obtener diálogo y de que se escuchen sus reclamos. Y tienen reclamos que van desde la corrupción, ¿no? O sea, tienen una autoridad corrupta, la denuncia y no pasa nada con la autoridad corrupta, porque la Contraloría va por ahí cuando llega, hace un documento y el asunto queda ahí, o denuncia en el Ministerio Público, se encarpeta, o si llega al Poder Judicial, Dios mío, duerme ahí el sueño de los justos. Eso es un lado, pero el otro lado es el sentimiento de molestia de la gente por el hecho, por ejemplo, de que en la convención, que es donde se produce el gas del Perú, se vende el balón de gas más caro del país, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar molesta la gente? Si yo viviera en la convención estaría indignado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mire, lo que ocurre es que cuando la política económica o la política general de un gobierno deja el interés en los ciudadanos, en las personas, en los seres humanos, y se preocupa de la tasa de ganancia de unos cuantos que son los que manejan la economía en el país, esa plutocracia que no le interesa mucho a veces a la ciudadanía, ocurren estos problemas. En el caso de los parques está clarísimo, bien la señora Biel Salvador lo dijo, los parques zonales en Lima tienen 8 millones de usuarios al año, y ahí hay recreación, hay tema de seguridad ciudadana, hay vida familiar, o sea, son parques que hacen vivible la ciudad. Si esos parques tienen que ser afectados por la norma que han dado, va a afectar gravemente toda la vida de la ciudad. Y eso es por un lobismo que se afecte, no tiene razón de ser. Esos parques tienen que defenderse. Y los ciudadanos tienen, como dice bien el amigo Chiclayo, tienen que defenderlos movilizándose. Mañana hay una marcha que va a salir del Parque de la Exposición y va a ir hasta el Congreso a exigir que justamente se respeten los parques de Lima y todas estas obras que son obras para vivir en común en la ciudad. Igualmente pasa en el caso de la convención. En la convención yo he participado en la lucha por que el gas de camisea no solamente se exporte, sino fundamentalmente sea un elemento para que haya industrias con la petroquímica, está la pepita de oro que es el etano, y también que haya llegada del gas a nivel domiciliario con las conexiones de gas y que se utilice para la parte de energía eléctrica. Pero este gobierno abandonó casi todas esas políticas. ¿Por qué? Porque además son cosas que hay que hacer.
¿Sabe por qué? No es cierto, son cosas que hay que hacer. O sea, no puede ser que, por ejemplo, hayan ingresado el año pasado, yo no sé si la cifra es absolutamente exacta, pero me dicen alrededor de 2.000 millones de soles por el canon gasífero a Cusco, y que al final no tengas nada de qué sentirte orgulloso en general, ¿no? De que invertiste esa plata. Por eso es que aparece gente que dice, está mal la regularización, la plata tiene que regresar al Ministerio de Economía. Y ahí, Mira, el ¿no? gobierno central, a través de Petroperú y a través de Electroperú, hicieron estudios. Y están los estudios técnicos para poner la planta de fraccionamiento en el Cusco. O sea, para una planta que permita separar y producir GLP. Están los estudios técnicos para hacer la planta que permita tener energía eléctrica, una planta que Electroperú había estado trabajando. Eso están los estudios técnicos, están los estudios de financiamiento. Todo eso está. El ministro Castilla dice no van y se cierran. Y cuando convocan al proyecto del gasoducto surandino, saca esos proyectos estaban financiados en el proyecto mismo. O sea, este proyecto que ha sido convocado y concesionado, y que ya está entregada a la concesión para que sea los próximos 4 años, tiene 2 cosas que son mortales, absurdas, y una que es fundamental y que es la más absurda de todas. Las 2 mortales son no poner en la convención lo que era obvio, la planta de fraccionamiento y la planta termoeléctrica, que está estudiado, y a Puno separarlos, quitarle el ramal a Puno. Era una locura. Pero lo más grave de todo eso es que vamos a hacer un tubo, que lo vamos a subsidiar todos los peruanos, va a llegar hasta la costa sur, va a haber 2 plantas que van a quemar el gas para producir termoelectricidad, lo cual no está mal en sí mismo, pero no hay petroquímica. 2/3 de la ganancia del gas están en su pepita de oro, que es el componente químico que se llama el etano. De ahí sale la industria de plásticos. No hay en el Pacífico Sur una industria de plástico como la que está proyectada y ya está diseñada, porque Petroperú tenía el trabajo al respecto. Y solamente había que convocar a los socios y sacarlo adelante. Eso no lo hace este gobierno. Debería hacerlo. Yo en el debate que hubo la vez pasada en el Consejo de Ministros, cuando fue el Consejo de Ministros al Congreso, tanto el ministro de la Producción, que habla de diversificación productiva, como el ministro de Energía y Minas, se comprometieron a que de todas maneras iba a hacer la petroquímica, pero hasta ahora no hay nada. Entonces tiene toda la razón el pueblo de Quillabamba y la convención cuando está molesto, pero en general todo el sur dice, este es el momento de que hay una planta, por ejemplo, en Juliaca, tomando el hierro de las bambas y tomando el gas de Camisea para hacer instrumentos de tecnología para la agricultura de toda esta parte de América, donde puede haber para todo lo que son agricultura, todas las bolsas para poder exportar, para poder manejar mejor los productos agrícolas perecibles. Todo eso, ese es el momento histórico del Perú y el gobierno lo abandona. Claro, porque en realidad no se trata, y lo que la gente está pidiendo no es que se incrementen los programas sociales y que chorree, como se decía hace algunos años, en el peor sentido de la palabra, o sea, como si le estuvieran dando una dádiva a la gente, ¿no? Lo que necesita la gente son instrumentos para el crecimiento, para el desarrollo, que generen empleo, ¿no es cierto? El empleo productivo está ahí. El sur del Perú puede salir del atraso y de la pobreza con ese instrumento, pero si solamente vamos a exportar el gas o convertirlo en electricidad y punto, vamos a frustrar la posibilidad no solamente del sur, sino del conjunto del país. Por eso es que creo que hay que mirar siempre el lado de la rentabilidad, hay que ser competitivos, pero la mejor manera de ser competitivos es tener un pueblo con empleo productivo, es tener un pueblo con educación, con salud, con capacidades de enfrentar los grandes retos que tiene ahora la humanidad y que tiene la nación y que tiene la patria. Por eso pienso de que el ministro Castilla fracasó en toda la línea en esa política. El ministro Castilla lo que ha hecho es una política de cajero, ha guardado caja, ha guardado plata, y cuando ya tenía la plata guardada vino la crisis empezó a crecer menos China y nos quedamos sin el ingreso extraordinario, y toda su política ¿en qué consiste? Está esperando que 3 proyectos mineros empiecen a funcionar. Empezó Toromocho, vienen otros 2 más y dice ya está la reactivada la economía. Mentira. Ahora dice ya tenemos una nueva clase media. ¿Cuál es la nueva clase media? La nueva clase media es el que tiene 10 tarjetas y va pagando una tarjeta con otra tarjeta. Está pagando una deuda con una nueva deuda. Bueno, eso es lo que ha crecido en el Perú. Y las tarjetas te venden un televisor al precio de 2 televisores, 100% es lo que cuesta el crédito de una tarjeta de consumo. O sea, estamos expoliados de una manera inmensa. Entonces dice, ha salido una parte de la pobreza. Bueno, eso se llama una salida precaria. Ha salido y en cualquier resfriado pequeño, esa población vuelve a la pobreza. Lo que es cierto es que tenemos que producir cambios significativos y a largo plazo. Por ejemplo, acá, ya no sé hace cuánto tiempo estamos hablando de sustitución de cultivos y ¿no? El tema crítico de la hoja de coca y del bray. Acá han estado con Juan Carlos Tafur hace un rato, antes de empezar yo, agricultores del bray que ha venido para la Feria Mistura. Y es increíble
que el café Lene, que yo voy a insistir sobre eso cada vez que pueda, de verdad es increíble, es un café de una calidad, yo tomo café, moriré tomando café, y el café Lene es uno de los mejores del mundo. El problema es que no se puede sacar, tiene que sacarlo por río. Mira, ¿Cómo es posible que se tenga que sacar por río? Es una locura. mira, Nicolás, ¿No? 10 horas a Pangoa, y de Pangoa, donde están los cultivos, un día, con suerte si no llueve. en la historia del Perú va a quedar, y está escrito, está ahí analizado, que actualmente nuestro consumo no es tan caro, porque hay 5 millones de hectáreas que producen para el consumo interno. Una agricultura pequeña, familiar y comunal. Esa agricultura es la conquistada por los campesinos cuando tomaron las tierras desde los años que empezó la reforma agraria, y que no tomaba todo, empezó a tomar las tierras. Esos campesinos son los que producen. Esos son los que están de alguna manera convocando a Gastón Acurio con esta revolución de la cocina para hacer articulaciones productivas, pero no hay apoyo, no hay crédito, no hay tecnología, no hay carreteras, no hay sistemas de comunicación en esa potencia que es inmensa el Perú. Eso nos colocaría en el mundo con productos básicos como la quinoa. ¿Qué pasó con la quinoa? El Perú dijo, sí, la quinoa, la embajadora de la quinoa. ¿Qué hizo Bolivia? Le puso plata a sus agricultores, les dio crédito y ahora triplicó su producción de quinoa. En el Perú, ¿qué pasó? La producción de quinoa está a baja y sube el precio porque estamos exportando más. Entonces, está bien las noticias, todo, pero debió haberse dado un crédito a todos los productores. Yo creo que de verdad, y con esto tenemos que terminar la entrevista, yo creo que de verdad lo que se amerita o lo que requiere la situación es una discusión en serio, sin prejuicios, sin descalificaciones, ¿no? Pensando en el país que queremos construir de verdad, ¿no? De verdad, ¿no? Esa es la discusión que hay que tener ahora. En serio, porque los mensajes nos llegan por todos lados y las cosas no están funcionando como deberían, ¿no? Entonces es el momento preciso para tener esa discusión en serio. ¿Qué país de verdad es el que queremos hacer, no? Ciertamente. Yo creo que ahí va a haber más encuentros que nos pueden sorprender los encuentros, ¿eh? El ciclo económico y político que empezó hace 25 años ya se cerró. Y el mundo entra en la multipolaridad, y América Latina integrada entra en esa multipolaridad. El Perú tiene que ubicarse ahí. En ese nuevo escenario hay que volver a pensar el Perú. Hay que plantear sus grandes desafíos. Muchas gracias a Manuel Dagmer Eguaguirre por estar con nosotros el día de hoy y por habernos traído. No sé cómo calificarlo, pero está bien. El lobby Coca-Cola. Bien feo está bien feo. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Exitosa.